vamos a hablar de la oxicodona, un analgésico adictivo. Así es. A ver. La oxicodona es un analgésico, es decir, una droga para el tratamiento del dolor o un medicamento para el tratamiento del dolor del grupo de la morfina. O sea que es fuerte. Es fuerte. No, el grupo de la morfina. ¿se puede decir? Exacto, bien, los veo informados sobre el tema. Son los opiáceos, vienen de la planta del opio y se usan desde 1800. No son fármacos nuevos, en lo más mínimo. Se usaron siempre para ciertos casos de dolor intensos. Sin embargo, en Estados Unidos, hace unos 20 años, se empezó a hacer un uso mucho más masivo de estos fármacos. Sí. Por ejemplo, cuando decimos casos bien específicos, la morfina, por ejemplo, se usa en pacientes terminales que están doloridos, Claro. y que por ahí en ellos una situación de adicción o no se da o no tiene el peso que puede tener en un paciente que puede tener una vida por delante de mucho más tiempo. Sí. Por ejemplo, en un cáncer terminal, ¿no? En un cáncer terminal siempre se usaron. Claro. Ahora, en Estados Unidos, hace unos 20 años, los empezaron a usar en el posquirúrgico, los empezaron a usar para, por ejemplo, dolores crónicos comunes, como dolores de espalda, y se empezó a generalizar el uso. Yo viví en Estados Unidos, también te ofrecen los opioides para los dolores del parto, por ejemplo. Claro. Uso que esto pasó en Estados Unidos y que en Argentina siempre hemos tenido un uso mucho más restrictivo de este grupo de drogas. Hubo una farmacéutica estadounidense que estuvo por detrás de esto promoviendo el uso de opioides, tanto en los médicos, porque los médicos recibimos propaganda de los laboratorios. Claro. Nos visitan, nos proponen, nos traen estudios que nos demuestran, mirá, esto no es tan peligroso como parecía, esto tiene todas estas ventajas, y también haciendo publicidad hacia la población en general. Este laboratorio, que se llama Farmacéutica Purdue, la semana pasada perdió una demanda del estado de Oklahoma por $270 millones alrededor de la adicción a los opioides. Es decir, que todas estas acciones que han hecho de promover el uso de la droga, bueno, ha tenido su consecuencia legal, porque en Estados Unidos hubo ya 47.600 muertes en 2017 relacionadas con este fármaco y con la adicción a los opioides. Impresionante la cifra, ¿eh? Son casi 50.000 enormes. personas. Desde 2017 en Estados Unidos se considera una emergencia nacional el consumo de opiáceos. Mire. Qué increíble el daño que ha hecho. Exactamente, y cómo los laboratorios y cómo a veces la ciencia, por ahí sin una mala intención, pero inciden en... Sí, o una intención comercial, por ahí tampoco la podemos desconocer, que existe, ¿no? Sí, la farmacéutica sin ninguna duda tiene una intención comercial, pero cuando nosotros decimos, bueno, los resultados de los estudios científicos siempre son parciales, en determinadas condiciones, no tenemos que agarrarlos como grandes verdades, sino como pasos que se dan en el conocimiento, es decir, en ese sentido, por ahí, sin mala intención, en determinado momento la ciencia dijo, esto no es tan malo. Y lo que es bueno en algunos casos termina convirtiéndose en algo malo cuando se receta indiscriminadamente. Quizá por ahí podemos analizar cómo termina la gente muriéndose. Quiero decir, es por exceso de consumo, es porque por ahí cuando realmente lo necesitan ya están habituados y no encuentran otro medicamento que reemplace a esto y les haga efecto. ¿Cuáles son las complicaciones que puedo generar más allá de la adicción, no? Los opioides, la oxicodona, pero no solo la oxicodona, acá se usan más otros, la metadona, el tramadol, calman el dolor, pero también producen tolerancia. Es decir, que cada vez se necesita más cantidad para tener el mismo efecto. Con lo cual, esto los hace muy adictivos. Porque la persona que se va acostumbrando a usar este fármaco no le da resultado, toma más. Claro. Y esto lo predispone a la sobredosis. También cuando se suspenden bruscamente producen abstinencia. Entonces hacen que la persona busque
volver a Sí. consumir la sustancia. Y seguramente más de una de estas personas comenzó tomando eso y después a lo mejor desemboca en alguna otra droga. Tal cual, y mucho en la heroína, Claro. que también es un derivado del opioide, Claro. como la morfina, es del mismo Claro. grupo. Cuando ya el efecto del medicamento, por ahí tomado en dosis altísimas, no da resultados, Se muchos inyectan heroína directamente. han terminado en la heroína y en sobredosis Claro. por heroína. Bien. Bueno, ¿qué pasa? En Argentina, por suerte, estas sustancias, como digo, no solo que están mucho más controladas, sino que tampoco los médicos tenemos tanto una cultura de medicar estos medicamentos. Ujú. Lo usan más los especialistas en general en medicina del dolor o gente que trata tratamientos crónicos de gente con dolores severos o en pacientes terminales. Bien. En general no está tan No hay diseminado. tanto abuso. Pero sin embargo, esta oxicodona, que se llama Oxycontin, Sí. se comercializa en Argentina, está acá desde 2017, que llegó una farmacéutica que se llama Mundipharma, es un Sí. laboratorio de Estados Unidos, que la comercializa, está aprobado por el ANMAT, que es nuestro organismo que aprueba o no el uso de determinados fármacos, y en 2018 80 personas consultaron por adicción a este remedio en el Hospital Fernández. Es decir, no es un problema masivo como puede ser en Estados Unidos, pero sí hay gente que está teniendo Ya está presente. este problema. Es un indicio. Además, el problema está en crecimiento. En 2016, 30 personas consultaron en el Fernández por este uso abusivo de este fármaco. Ujú. 30 en 2016, 50 en 2017, 80 en 2018. Hay una tendencia clara. Hay una tendencia clara y pienso que por ahí la persona cuando le indican un medicamento, por ahí no se pone un poquito a investigar, bueno, pero ¿qué me están dando? Si uno está con dolor, a veces la desesperación hace que uno diga, bueno, sí, tomo lo que me den. Ujú. Y hay opciones para el dolor. Es decir, que este tipo de medicación, si a uno se lo ofrecen, uno tendría que tratar de evitarlo, salvo que fueran situaciones muy puntuales, que uno lo toma 2 o 3 días y entonces que el riesgo Sí. de adicción es muy, muy bajo. Que en realidad tampoco llegamos nosotros a los analgésicos cuando el dolor es muy alto. Generalmente no tenemos esta cuestión de la tolerancia con el dolor, entonces enseguida nos medicamos. Claro, y hay otras opciones, ¿no? Todos los remedios que todo el mundo conoce para el dolor, que por ahí es cierto, no calman el dolor en la misma medida en que los opiáceos, que son excelentes para calmar el dolor. Sí. Tienen un efecto muy bueno, pero con mucho riesgo también. Así es. Y más allá de que a todos nos cuesta bancarnos el dolor, ¿no? Porque a quién no le gusta que le den algo y se le vaya, el dolor que Inmediatamente. sea, ¿no? Me parece que esto también tiene que ver, ¿no? Algo quizá más complejo de analizar, con la sociedad del rendimiento, ¿no? Con poder funcionar a pesar de estar muy dolorido o estar con algún problema, cuando quizá en última instancia deberíamos poder permitirnos otros procesos y no tener que estar empastillándonos todo el día para poder seguir haciendo nuestra rutina cotidiana. Me parece que un poquito por ahí debe ir la cosa. Eso doctora. sería mucho más saludable, Claro, ¿no? Que y bueno, sí. si necesitamos parar, pudiéramos parar y Pero a veces no se puede. hacer los tratamientos, Sería saludable y sería inteligente. las dos cosas. Pero es bueno. una combinación muy Bueno. ambiciosa. Pero por ahora, sigamos el consejo de la doctora. Si alguien lo tiene que utilizar, que esté completamente justificado en casos muy puntuales, con dolores agudos, severos, que realmente complican. Si no, es preferible recurrir Siempre controlado por un médico. a otro tipo de analgésicos, ¿no? Exacto, es ideal que sean 2 o 3 días nada más. A Claro. partir de los 15 días de tomarlo continuado, el riesgo de adicción sube muchísimo. Es decir, que son medicamentos para usar con mucho cuidado y siempre tal cual el profesional los indica. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias por su columna, como siempre, muy interesante. Bueno, que tenga buena semana también. ¿Mañana tiene feriado o trabaja? Mañana tengo feriado. Bueno, muy bien, estamos todos de feriado. Así me gusta. Bueno, nos vemos el lunes que viene. Hasta el lunes, muchas gracias. Hasta el lunes, Ana, nos reencontramos nosotros. Muy bien, pasó por el aire de la radio pública la doctora Ana Trigub con su columna de salud y 2 temas muy importantes, la prevención del cáncer de colon y el abuso de la oxicodona, un analgésico derivado del opio, un opiáceo, que se está volviendo particularmente adictivo
en especial en los Estados Unidos, pero también poco a poco las consultas lo demuestran aquí en nuestro país, así que a estar atentos a este cuadro, a esta situación. Y estar atentos, Mauro, Sí. con respecto a lo que decía la doctora en el primer tema del cáncer de colon, Sí, que es muy prevenible. Claro. Que, digamos, si estamos atentos y que si nos cuidamos y si nos hacemos los estudios que realmente corresponden, tenemos una posibilidad importante sí. de Le poder quiero- sobrepasar. ahora que habla de estudios,